Del Centro de Comunicación del Congreso de la República, les damos la bienvenida. Hoy estamos acompañados del doctor José Carlos Pino, secretario técnico del Congreso de la República, actualmente encargado en la Comisión de Agricultura. El ponente hoy tendrá a cargo la evaluación de políticas públicas por el Congreso de la República, para lo cual le pido, por favor, un fuerte aplauso para iniciar la conferencia. Buenos días. Bueno, todos ya conocen que siempre hemos tratado y hablado de todo lo referente a control político. ¿Por qué hablar entonces ahora de la evaluación de políticas públicas por el Congreso de la República? ¿Está ligado o no está ligado el tema a control político? ¿Y qué tanto el Congreso de la República tiene que hablar de políticas públicas? Como siempre he dicho, lamentablemente lo bueno a nosotros nos llega 50, 60 o 100 años después, y lo malo rapidito lo acogemos, como el ser excesivamente garantistas con el Código Procesal Penal. Nos pusimos a los estándares de Suiza. He ahí nuestra delincuencia. Esa es una política pública. Y el gran tema es ¿qué son las políticas públicas? ¿Se pueden evaluar las políticas públicas? Es lo mismo que una política pública, que una política de gobierno. Son las cosas que se comenzaron a dilucidar en Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1945. Miren el acaso que tenemos nosotros. Y esto ha ido pasando por una evolución en Estados Unidos hasta llegar a los modernos sistemas de evaluación. Y lo peor es que, en imitación a algunos modernos sistemas de evaluación de políticas públicas, hemos confundido lo que es el sistema de control de políticas públicas americano con el sistema de control que significa la Contraloría General de la República. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en el país. Que confundimos los roles de las instituciones. Posteriormente se fue centrando el tema y enfocando a que son los congresos de los países los que deben realmente controlar políticas públicas. ¿Y por qué? Vamos a comenzar, después de este preámbulo, a desarrollar lo dicho antes. Primeramente, ¿qué entendemos por control parlamentario? Ya hemos estudiado con ustedes o con otros conocidos, muchos de ustedes son asiduos concurrentes a las clases que he dicto, y he querido rescatar y centrar solamente en el tema del control. ¿Qué busca el control parlamentario? Para desde ahí comenzar a entender y desarrollar la temática. Decimos que es toda actividad formal e informal. Ojo, el Parlamento tiene instrumentos de control, instituciones de control claramente establecidas que constituyen el control formal. Pero el Parlamento, por su capacidad de representación que tiene el parlamentario, hace también actividades de control informal, es decir, que no obedecen a protocolos, a instituciones preestablecidas, pero que constituyen actividades de control. Y estas son preventivas, permanentes o posteriores. Es decir, los tres tipos de control que conocemos.
no pierdan de vista estos 3 puntos, porque el día viernes vamos a partir de estos 3 puntos. ¿Cuándo es que el Congreso hace control preventivo de políticas públicas, hace control permanente de políticas públicas y hace control posterior de políticas públicas? Y algunos dirán, no, no hacemos. Sí lo hacemos. Lo que pasa es que somos como el niño, no sabemos lo que hacemos. Casi podríamos decir que somos como animalitos. Instintivamente hacemos cosas que constituyen dentro del desarrollo ya de la labor parlamentaria de países desarrollados como control de políticas públicas. ¿Y a quién está destinado? A la acción del gobierno. Y aquí es donde quiero siempre enfatizar. Siempre se piensa que el Parlamento solo controla a los ejecutivos. ¿Y eso es por qué? Porque se parte de la concepción robespierriana de que la división clásica del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando eso ya ha sido superado, ahora hablamos de diversos órganos autónomos que cooperan entre sí, pero que tienen un supremo controlador, que es el Parlamento. Y es así que no solo es el Ejecutivo, sino otros órganos del Estado. Llámese el Consejo Nacional de la Magistratura, el mismo Tribunal Constitucional, el mismo Poder Judicial. Lo que pasa es que no hemos desarrollado instrumentos formales para hacer esos controles. Hemos ido haciendo controles informales y creando precedentes parlamentarios aislados, como por ejemplo el precedente de la institución de un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero lo lamentable es que no tenemos una unidad especializada en el Congreso que recoja la experiencia de los precedentes y lo sistematice en un protocolo, en una norma o en una institución peruanísima de desarrollo del sector. Y lo más importante, que lleve o no aparejada la posibilidad de sanción. ¿Por qué subrayo eso? Porque la prensa hace la crítica siempre, y lo peor es que muchos de ustedes le dan la razón a la prensa cuando muchos de los que escriben en la prensa, discúlpenme, pero no tienen ninguna formación ni política ni jurídica, pero como lo habla delante de una pantalla o lo escribe en un papel, es non plus ultra. Porque dice, la comisión investigadora tal fue un fracaso, no señaló responsabilidades de nadie. Oiga, señor, las comisiones investigadoras, su labor fundamental no es hallar responsabilidad. Ya veremos también el día viernes cuál es la principal función, de lo que siempre he insistido. Y entonces ahí da el tema de a una posibilidad de sanción, pero sí una exigencia de la responsabilidad política. Y ahí viene el otro tema. Somos mediatistas. Y eso es clásico de la sociedad actual y de los jóvenes. Los jóvenes son los más mediatos. Todavía nosotros, cuando nos enamoramos, le dábamos 1000 vueltas a la chica. Y después de 3 meses recién le decíamos, me gusta. Ahora el joven sale hoy día y en la noche ya se están yendo al hotel. Son mediatos. La prensa también es mediata. Creen que la responsabilidad política debe determinarse ya. Y la responsabilidad política no es inmediata, es posterior, no es inmediata. Por ejemplo, ¿cuándo se mide la responsabilidad política? En las elecciones, que pasan 3 años, 4 años, 5 años,
y recién se ve una responsabilidad política. Y es más, en políticas públicas, ¿cuándo se ve la responsabilidad política? Cuando la política pública fue un éxito, fue un fracaso. O cuando la política pública fue un éxito, pero necesita mejoras. Porque ese es otro de los complejos latinoamericanos. Todo lo que hice yo es bueno. No me lo muevas, porque así es perfecto. Nos olvidamos del viejo adagio que toda obra es perfectible. No hay obra humana que sea perfecta. Toda obra es perfectible, es mejorable. Y más aún en políticas públicas. Y más aún, ¿por qué políticas públicas? Porque ¿cuál es el factor fundamental que trabaja en políticas públicas? ¿Sobre qué redunda un tema de políticas públicas? Sobre ciudadano. Porque una política pública determina la calidad, el bienestar del ciudadano. Y el ciudadano es un ser humano. Y los seres humanos son impredecibles. La naturaleza del ser humano es impredecible. Ese es realmente un problema. Por eso es que las ciencias sociales que tratan sobre la conducta de los seres humanos son ciencias inexactas, a diferencia de las ciencias naturales, que son ciencias exactas. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que busca este control? La potestad de comprobar, revisar, examinar, autorizar, vigilar y hasta censurar. ¿Qué cosa? Políticas públicas. Acciones y conductas reñidas con la Constitución y el orden social constituido. ¿Y cómo es esto de que acciones y conductas reñidas con la Constitución? ¿Qué es una Constitución? ¿Cómo definiríamos una Constitución? El concepto más corto es que es un contrato social. Es el contrato social de un ciudadano con su Estado. Muy bien. Este contrato social obliga tanto a gobernantes como a gobernados. Los gobernantes a regirse por las normas que establece el contrato social y los gobernados a cumplir las normas que establece el contrato social. Esto quiere decir que hay ciertas normas que cumplir. Por ejemplo, ya que está de moda, la Constitución establece el contrato social, repetición de nuestra historia constitucional, que la detención no puede ser mayor de 24 horas. Es parte del contrato social peruano. Pero como nos queremos parecer a Suiza, porque el mundo cambiar piensa en Europa siempre, no nos damos cuenta que en Latinoamérica ese es un plazo muy corto. Admiramos otras sociedades, pero no cogemos lo que funciona en otras sociedades. La sociedad chilena, la sociedad ordinaria, donde las policías, los carabineros tienen mucho respeto. Por mandato constitucional, ¿cuánto es el mandato de detención? 72 horas. Para el proceso de investigación, 72 horas. Y no les cuento otra parte de esa Constitución, porque esta se puede ampliar por un informe justificado de los carabineros. En nuestro caso, como somos una sociedad parecida a la Suiza, de extremados derechos garantistas, 24 horas. Y tenemos los problemas que tenemos. Entonces, adicionalmente, el orden social constituido. ¿Y cuál es el orden social constituido?
Ahí entran las costumbres, las normas no escritas, lo que somos en realidad como sociedad, que no está escrito. Si saludamos, nos saludamos, si respeto, si arrojamos la basura en la calle, no la arrojamos. Todo eso es orden social constituido. ¿Por qué? Porque hay conductas que no son ni legales ni anticonstitucionales, pero sí van con el orden, parte de nuestras costumbres. Bueno, hay que solucionar ese plan. Les decía, el tema del orden y el ejemplo claro que siempre pongo es el caso del señor Díaz Canseco. No iba contra la norma, no iba contra la Constitución, pero sí iba contra un tema ético que lo hizo renunciar. Entonces, esas cosas, todo eso se ve en control parlamentario. Y es la función intrínseca de los parlamentos. ¿Por qué? Porque ¿qué busca finalmente? La separación de poderes y lo que dicen los americanos, el check and balance, el contrapeso. Siguiente. Les decía ya que estos mecanismos o procedimientos de control pueden ser formales, y las instituciones formales que ha adoptado el Congreso peruano las tienen ustedes allí. Investidura al Consejo de Ministros, y comienza con el tema de políticas públicas. ¿Por qué? Aquí viene el primer ministro de una investidura a sustentar las políticas públicas que va a ejercitar o ejercer el nuevo gobierno. Interpelación, ya todos conocen, censura, acusación constitucional y cada una de las instituciones formales. Siguiente. ¿Y qué instrumentos tenemos para ello? Ojo, porque estos instrumentos van a ser vistos el próximo viernes. Periodo de información, interpelaciones, moción, comisiones de investigación. Pero no olvidemos una cosa, que el control parlamentario en general es un control de oportunidad. Es decir, que cuando una política pública sufre una crisis y esa crisis origina toda una ola de expectativa ciudadana, es cuando debe intervenir el Congreso de la República. Es decir, hemos tenido que ver este escándalo de divergencia entre el Ministerio Público, entre el Poder Judicial, entre Policía Nacional, pero sin embargo, como Congreso no estamos actuando para ver cuál es el problema y el análisis de esta política pública. Porque aquí hay varios aspectos que analizar en esas políticas públicas. El primer aspecto es una política pública establecida en nuestra Constitución las 24 horas. Es una política pública establecida en una ley del Código Procesal Penal, con principios excesivamente garantistas similares a los de Suiza, para una realidad latinoamericana como la nuestra. Entonces, ¿quién está viendo eso en el Parlamento en estos momentos? Nadie. Uno que otro congresista sale por ahí a esbozar algo. ¿Pero por qué? Porque así como no tenemos personal en los congresos preparados para control político, mucho menos tenemos personal entrenado para saber qué son políticas públicas, cómo se evalúan las políticas públicas, cuándo podemos evaluar las políticas públicas. Y dicho esto,
estoy seguro que muchos en su cabeza se preguntarán, ¿qué es una política pública? ¿Qué alcance tiene una política pública? Y esa es una pregunta que cuando comencé a armar la ponencia dije, hasta aquí llego y me meto al curso que dicto en nuestras universidades de políticas públicas, porque si no, no me van a entender. ¿Cierto? Y vamos a ver qué es política pública, para que comiencen a entender cómo se genera una política pública, qué es una política pública, y vamos a ir viendo otros conceptos que vamos a ver que estamos también desfasados. Saben ustedes que como gran novedad desde el mes se plantea el famoso gestión por resultado. O sea, eso está atrasado. Ahora se habla de gestión por valor público. Eso es lo moderno. De gestión por resultados es gestión para resultados, y de gestión para resultados viene gestión con valor público. Es decir, ya nos faltan 2 etapas para llegar nosotros a conocer que existe el valor público. Y ya les voy a explicar. Veamos entonces qué es políticas públicas. Miren, se comienza a hablar desde 1990. Esa es una definición. Dice la hechura de las políticas. La hechura de las políticas públicas se define en suma: 1. El diseño de una acción colectiva intencional. Ojo, acción colectiva intencional. Una política pública no es una casualidad de la vida, es todo un diseño. Y cuando hablamos de diseño, quiere decir que parte desde un inicio, de una hipótesis de trabajo, hasta llegar a una conclusión que va a plantear toda una estrategia y protocolos para el desarrollo de una política pública. El curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comportan y en consecuencia los hechos reales que la acción produce. Las políticas públicas por lo regular empiezan en gabinete, se comienzan a diseñar por un grupo de expertos de verdad, no los que aparecen en televisión. Ahora veo cada rato que entrevistan, todo el mundo es analista político. La pregunta es: ¿a quién han ganado? ¿Dónde han trabajado para ser analistas políticos? ¿O dónde han estudiado? ¿No? Pero bueno, pues son los clichés que toma la prensa ahora. Para Drey, en el 2008 lo define: una política pública es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Y quiero poner este concepto muy cortito. ¿Por qué? Porque ahí viene el tema. Política pública es todo lo que los gobiernos desean hacer o no hacer. Este concepto fue muy criticado. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar políticas públicas de políticas de gobierno. Política pública es aquello que lo hemos diseñado que va a trascender más allá del mandato de un simple gobierno, mientras que política de gobierno es una decisión que sé que por su falta de trascendencia no va a trascender más allá de mi esquema de gobierno. E incluso hay acciones de gobierno que solo constituyen prácticas que no llegan a constituir políticas públicas. Por ejemplo, hay presidentes de la República que establecen que sus consejos de ministros se deben reunir todas las semanas. Hay otros que dicen no, cada 15 días. Eso no está establecido, eso no es una política pública, eso es simplemente una práctica de gobierno. Hay presidentes que acostumbran a tomarle la elección, ministros, entre comillas. Es decir, antes de empezar el gabinete,
ministerio tal, cuál es su grado de ejecución, y así va dando vuelta por todos los ministerios. ¿Y por qué no? ¿Qué problema tuviste? Mientras que otros simplemente, bueno, conversemos como buenos amigos, a ver qué hay. Entonces, esos no son políticas públicas, son simplemente acciones. ¿Siguen? Nuevamente la era en política y políticas públicas, dice, las políticas públicas es un factor común de la política y de las decisiones del gobierno y de la oposición. Ojo, decisiones del gobierno y de la oposición. ¿Por qué será de los dos? A ver, por la tinta, ¿quién me da su opinión? ¿Por qué necesariamente tiene que ser del gobierno y de la oposición? Sí, pero ¿cómo? ¿Dónde la oposición se hace mostrar? En el Parlamento. Vamos encuadrando políticas públicas que comienzan a realizar en el Parlamento. ¿Por qué? Porque hay políticas públicas que requieren aprobación parlamentaria. Vergüenza. Si queremos cambiar de 24 a 72 horas como los chilenos, ¿qué requerirá? ¿La voluntad solo del Ejecutivo? No, una decisión parlamentaria sumamente calificada, porque requerirá una modificación constitucional. Entonces, requiere también la participación de la oposición. O políticas públicas en la cual la oposición, si es que es mayoría, termina modificando de tal manera la política pública que la desvía de sus objetivos y la convierte en un fracaso. Ya veremos algunos ejemplos de ello. La idea del Ejecutivo viene como A y del Parlamento sale convertido en ley como Z. ¿Qué pasó con esa idea de política pública? Y lo peor es que los parlamentarios, responsabilidad del Ejecutivo. No es nuestra responsabilidad. No es. ¿Está bien? ¿Sí? No es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de ustedes. Y lo peor es, como repito, es que no medimos. Estoy en la Comisión Agraria y tiene 3 años esperando pronunciamiento el preagrario, pobre los agricultores peruanos. Pero hay un tema de política pública y un tema de erosión financiera de los organismos que prestan. Y adicionalmente a eso, muchas veces, por un tema no técnico, sino de apoyo social, terminamos desvirtuando todo el orden social en una aparente política pública. Pero eso es materia que lo conversaremos después. Me interesa seguir con este análisis. Así, la política puede ser analizada como búsqueda de establecer políticas públicas sobre determinados temas o de influir sobre ellas. O la política pública finalmente puede recibir la influencia de la oposición, que muchas veces es positiva, otras veces es inocua y otras veces es negativa. Ya lo veremos más adelante. Sigue. Algo más reciente. Como ven, nos vengo trayendo desde los albores de políticas públicas hasta el 2012. Ya un concepto de hace 4 años, que aún sigue vigente y de alguna manera está siendo validado. ¿Qué nos dice Graham? En la búsqueda del bien común, manual de políticas públicas,
muestra a la sociedad como destinataria, el Estado como responsable principal de las actividades estatales con las finalidades de satisfacer las necesidades sociales. Porque ¿qué es una política pública? Es satisfacer una necesidad que tiene la población. ¿Cuál es la necesidad que tiene la población? Seguridad ciudadana. Tengo que diseñar toda una política pública que permita estructurar la seguridad ciudadana, pero que tiene varias aristas y que debo, en todo caso, hacer una estrategia multidisciplinaria. Por eso las políticas públicas son proyectos y actividades estatales a fines de satisfacer necesidades sociales. Tienen un modelo relacional, una sociedad como primera destinataria y el Estado como responsable principal. ¿Y por qué le pone el Estado? Porque el Estado es elegido para eso, para gobernar, para mantener el orden social, para atender las necesidades de la población. Porque el principio de democracia es que yo elijo y delego parte de mis derechos y libertades para que otros en mi representación atiendan las necesidades. Siguiente. Pero ¿cómo se formula una política pública? Lo primero es la intencionalidad. Y es ahí donde parte lo inicial. Si tengo la intención o no de solucionar un determinado problema. Y en esa intencionalidad se ven el objeto, los principios y el objetivo. Vamos a desarrollar cada uno de esos. Y también se ve el mandato, la directriz, el cómo, las estrategias, el ámbito o espacio temporal donde voy a actuar. Porque el espacio-tiempo más el desarrollo histórico de los pueblos no son iguales. Ese es el gran problema cuando a veces copiamos textualmente modelos de políticas públicas de otros lugares. Obedecen a desarrollos espacio-tiempo históricos diferentes al nuestro. Para empezar, el Perú del 2016 sigue siendo un conjunto de naciones en un solo Estado, aunque no lo queramos reconocer. Seguimos todavía con características mochicas, vicus, con el pueblo quechua, el pueblo aymara, el pueblo chanca, los aguajún. Somos un conjunto de naciones en un solo Estado. Y cuando adoptamos modelos que han tenido su propio devenir histórico, viene el problema de la aplicación. Y ese es el gran dilema, cuando no se tiene en cuenta el ámbito de espacio temporal. El soporte jurídico, si es necesario una norma, si es necesario solo una norma de menor jerarquía, y cómo se redacta esa norma, si es clara, si es determinada. El soporte ideológico. Los primeros conceptualizadores de políticas públicas e incluso encuentran las raíces del soporte ideológico en la Alemania nazi. Porque, ¿qué dicen los estudiosos de políticas públicas? Políticas públicas ha habido a través de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que no le denominamos políticas públicas, le denominaban estrategias, cultura griega, cultura romana y sus costumbres. Por ejemplo, era una política pública alemana, para empezar mucho más atrás, del Imperio Romano, la vía
y el concepto que decía que todas las rutas conducen a Roma. Eso es lo que siempre hemos conocido, pero conocemos toda la estrategia en sí que consistía eso. El ejército de Julio César entraba a las Galias, hoy España. Las legiones venían adelante y detrás de las legiones venía el cuerpo de ingenieros romanos construyendo la carretera, el camino, la vía apia, que le iba a permitir dos cosas: poder huir rápidamente, si tenían que huir, abastecerse rápidamente de alimentos, ya no un camino fangoso, talando árboles, sino ya en una vía perfectamente hecha. La otra estrategia romana, cada determinados lugares, establecer cuarteles amurallados para que ahí se abastezcan y tener lugares próximos a donde regresar en caso de derrotas. Era una política pública romana, no se le denominaba como tal, pero el hombre a través de la historia ha ido buscando acciones para solucionar sus dilemas. Tuvimos algo así en el Imperio Incaico con los caminos y los tambos. Y ahora que se habla de un Estado que no está integrado, o con el término novísimo de conectividad, no va a lograr integrar todo su territorio. Pero es parte de políticas públicas. Y aquí iba, en el soporte ideológico, propaganda, información y educación, que le decía que quienes más explotaron esto fueron la Alemania nazi, de Goebbels, el gran propagandista alemán, que bombardeaban y a la vez dejaban caer volantes demostrando la superioridad aria, demostrando de que si se rendían el pueblo alemán no se iba a asimilar, para crear el gran imperio germánico. Entonces es toda una campaña de propaganda. Existen algunos gobiernos que no crean políticas públicas verdaderas, sino políticas públicas de gobierno como estrategias de propaganda. Por ejemplo, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a no pensar. ¿No se han dado cuenta que todas las semanas en Radio Programa tienen que tener 20 minutos, por lo menos 2 o 3 ministros del actual régimen? Y con preguntas así, ¿me entienden? Saquen su cuenta, anoten. No hay semana, le dan 20 minutos. Esa es parte de una estrategia para mantener propaganda, información y, entre comillas, educación. Entonces, esto puede ser de un gobierno o puede ser una política pública. Es el soporte ideológico muchas veces lo que hace que una política pública pueda perdurar en el tiempo. Les pongo un ejemplo de una política pública que, gracias a la propaganda ideológica y al valor público, un término que todavía no he desarrollado, que se salvó y que después ha sido reproducido. El Colegio Mayor. El Colegio Mayor, presidente de la República, es una política. ¿En qué consiste esta política pública? Señores, aunque parezca elitista, aunque parezca que atentamos contra toda la concepción arial igualitaria, pero se parte de un principio. No, las sociedades ya han entendido, es decir, las sociedades americana, china y rusa. Los europeos siguen todavía soñando con sus principios de igualdad.
no es tan importante el principio de igualdad, más importante es el principio de equidad. ¿Es lo mismo igualdad que equidad? Igualdad es que tenemos que darle a todos por igual. Y equidad es darle a cada uno según lo que necesita o merece. Parte de un principio, los seres humanos no somos iguales. Las sociedades que han logrado desarrollarse se han logrado desarrollar porque han logrado salvar a lo mejor de sus sociedades y convertirlas en los líderes de su sociedad. Como decía Platón, la despreocupación de los intelectuales de la política es correr el riesgo que seamos gobernados por los que somos. ¿Cierto? Es decir, cuando la élite se desperdicia o muere por falta de alimentos en el Perú o falta de oportunidades de estudio, terminamos teniendo una élite que no vale nada. Entonces, ¿qué se dijo? La concepción del colegio mayor es esta, por si acaso. El Perú es un país que no ha desarrollado élite. Y si ha desarrollado es una élite que no viene de abajo hacia arriba, sino una élite arriba nada más. Estados Unidos se alimenta siempre de su élite, y una prueba de ello es Obama, que viene de abajo y se convierte en élite. Por un sistema diferente, tienen ellos de selección y educación. ¿Cómo? Tú puedes estudiar en un tercero, pero dan un examen de selección para las universidades. Y si ese examen de selección eres brillante, eres seleccionado para las mejores universidades del país. Entonces, ¿qué se decía? ¿Qué hacemos? La educación peruana está en una crisis total, no tenemos la posibilidad. Queremos un colegio donde pongamos los mejores profesores y separemos a los mejores ciudadanos, hijos del pueblo, de todos los rincones del Perú. Hicieron el concurso de todos los ciudadanos para tercer año, tercero, cuarto, quinto, que iban así, de los colegios nacionales. Se seleccionó a esos niños, se les trajo, y bueno, cuando llega ese gobierno, dice: no me gusta el colegio mayor porque es elitista. Y hubo un intento de cerrarlo. ¿Pero qué pasó? Había ganado la propaganda de la información en la ciudadanía. Y la ciudadanía se opuso. Los padres de familia de todo el Perú se habían organizado y se opusieron. Porque no eran los padres de Lima solamente. Era el padre de Tupe, de Lambayeque, de Cajamarca, de Ancas, de Iquitos, que tenía su hijo ahí. Entonces, se dejó. Se presume. Esa política pública debe concluir. Ojalá mi socorro lo vea. Cuando de aquí a 50 años veamos en el Parlamento, o por qué no en la Presidencia de la República, algunos de esos egresados del Colegio Mayor en los altos cargos públicos del país. Porque para eso es, para ir preparando nuestra élite y no tener la calidad que tenemos ahora. Pero el soporte es ideológico y ideológico. Ya en la próxima clase vamos a seguir con este ejemplo, no pierdan de lado este ejemplo, traten de empaparse, porque lo que se inicia como una política pública exitosa, cuando no se siguen los lineamientos y se pretende variar la idea, puede terminar en un fracaso. Y les voy a explicar, les dejo ahí con la duda, por qué y qué es lo que ha prostituido la idea. Disculpen la verdad, pero es la verdad, ha prostituido la idea. Y lo veremos en día mismo. Pero sigamos. Pero viene otro problema, que toda política pública necesita un soporte administrativo. Y es aquí donde todo el mundo pone sus ojos, en el soporte administrativo.
planificación, soporte burocrático, recursos, sistemas de evaluación que deben pasar para esos sistemas. ¿Por qué? Porque muchas veces no es la política pública la que fracasa. Los que fracasan son los funcionarios. Yo les pregunto, siguiendo con el ejemplo del Colegio Mayor, ¿qué hubiera pasado si la selección del Colegio Mayor, que se seleccionó hasta los auxiliares, un guardián y personal de confianza? ¿Por qué? Porque iba a ser un colegio internado. Entonces, como buenos congresistas, recomendamos por ahí al compadrito para que sea el guardián del Colegio Mayor. Y nos atracaban y aceptábamos al guardián del Colegio Mayor, un potencial violador, y que violaba a uno de los chicos en el Colegio Mayor. Ese hecho, con nuestro tipo de prensa, hubiera matado toda la concepción de una política pública. Se caía por un tema de soporte administrativo. ¿Entienden? Y no nos ponemos a analizar si idea es buena o es mala. Y cuando hay instrumentos, porque vamos a llegar a eso, siempre. Vamos a ver, ¿qué se ve en el objeto de una política pública? Una situación calificada como problema de interés público. Una situación que es calificada como problema de interés público comienza a ser analizado para ver si ese problema de interés público, cómo lo caracterizamos, cómo se genera esa situación desfavorable, si es una necesidad no resuelta, reconocerlo como de interés público, porque a veces podemos considerar que es de interés público cuando no lo es. Que hace que el último mundial que fuimos fue España 82. Hay una necesidad de llegar al mundial. ¿Será de interés público? No, eso no nos da ni alimentar, ni dar seguridad, ni hacernos más felices o menos felices. No hemos dejado de existir por no ir a un mundial. Lo único que podrá originar es que vayamos a un mundial es que bebamos más, como celebración de ir al mundial. Entonces hay que reconocer que realmente es un interés público y luego sintetizarlo cualitativamente. Y ese es un tema. Mucho recuerdo cuando yo he sido docente, aparte de abogado, profesor de carrera. Y uno de los grandes problemas de los profesores de antaño era el tema de medir las acciones del docente, tanto cuantitativa como cualitativamente. Y muchos decían que había conductas que no se podían medir. Todo se puede medir, porque finalmente adoptas valores o patrones que los generalizas. Entonces, hay que partir. ¿Por qué es un problema? ¿Para quiénes es un problema? Es decir, a quiénes afecta. ¿Qué tan grave es el problema? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? En la medida que hagamos bien la chamba en este lado, vamos a ir comenzando a esbozar bien el tema. Particularmente, por ejemplo, la delincuencia es un reflejo de lo mal que está en nuestra sociedad. No vamos a hacer un análisis, que casi no lo hacen, no del tipo policial, carcelario, sino un análisis de lo elemental de una sociedad. ¿Cuál es lo elemental de una sociedad? ¿Cuál es la célula básica de una sociedad? La familia. Todo se basa
Por eso el gran Giovanni Sartori ha dicho, para cólera de mis amigos caviares, es que Europa está destinada a desaparecer. ¿Por qué? Porque su célula fundamental, que es la familia, ya no existe. Para empezar, hay matrimonios que no son familia. No quiero entrar a esos temas porque me saltan a la yugular y eso se escribe en todos los medios y mañana me sacan chiquitas. Y los matrimonios que pueden procrear en Europa procrean un hijo a duras penas. Porque como diría un español, me diría directamente, los hijos traen muchos problemas. Concepción europea, que lamentablemente le hemos adoptado las clases altas de las sociedades latinoamericanas. Pero tú te vas a otras sociedades. China acaba de retirar la prohibición de tener un hijo. Más. En Rusia, la familia no tiene límites. Y acabo de estar en las últimas semanas de mayo en Estados Unidos, en el corazón del imperio, como dirían, en Washington. Y estar por su ciudad, estar en sus museos, en su zoológico, en las calles, donde ves el tipo de sociedad, y coincido con Sartori. La sociedad americana es 3 hijos, 4 hijos. Se cae el chico y ¡let's go! ¡Levántate! Aquí se nos cae el hijo y ¡ay! Ya se rompió la cabeza, ya se rompió, ya la aquí. ¿Qué estamos criando? Entonces, por eso Sartori dice: aquí lo que van a sobrevivir es la sociedad americana, los rusos y los chinos. Y Latinoamérica siempre es una tómbola, dice Sartori. No se sabe qué saldrá de ahí. Pero analicemos nuestro problema. Miren, voy a partir de un tema de familia para ver el problema de delincuencia. Nosotros mismos, hombre y mujer trabajan. ¿Quién educa al hijo? La empleada. Tuve que decidir con mi señora que ella se quedara, porque mi hijita ya estaba hablando con mi empleada. Y con esto no es que disminuya a las personas de la sierra, pero está adoptando un montón de costumbres que no son propios de su familia. Y eso es para los que tenemos la posibilidad de estar con alguien. Bajemos de estratos más abajo. La señora que trabaja en el mercado lleva a su hijo al mercado y lo tiene en su cochecito. El bebé es feliz hasta los 2 años que está caminando solo. A los 2 años camina solo y camina por todo el mercado. Adopta y la lenguaje y costumbres propias del mercado. ¿Qué estamos criando ahí? Y eso es por los que pueden llevar. Hay otros que los han dejado encerrados y vemos niños que mueren quemados. ¿Y quién nos educa a esos niños? La calle. ¿Qué tenemos? 16 años sicarios, porque a esos niños nadie les ha enseñado valores. Nadie les ha enseñado límites. Lo más importante en todo ser humano, a tener límites. ¿A qué estamos destinados como sociedad? Este es un trabajito de políticas públicas que se ha hecho para una institución política que lamentablemente no está en la segunda vuelta, que tampoco lo utilizaron en la campaña, porque no vende, porque el niño no vende, el niño no vota y el padre no lo considera importante. Pero ese problema, ¿a dónde vamos como sociedad? Las políticas públicas encaminan eso.
¿A dónde vamos como sociedad? Sigamos. El objeto. Ya, siguiente. Principios fundamentales de la decisión. Y aquí viene el tema. Principios fundamentales de la decisión. Dan sentido, coherencia, realidad a los argumentos de la decisión. Pero ¿qué pasa? Toda decisión de implementación de una política pública puede tener una ventana de oportunidades o no. Es largo, porque esto lo digo en un semestre, estoy tratando de utilizárselo al máximo. Toda política pública tiene una ventana de oportunidades, pero bueno. El tema es que muchas veces la decisión de una política pública tiene que ver con principios éticos, con principios filosóficos, con principios jurídicos y con consensos políticos. El control de la natalidad, ¿es una política pública o no es una política pública? Sí, es una política pública. Pero que conlleva principios éticos, filosóficos, jurídicos, ni qué decir, y de consensos políticos también, porque las famosas esterilizaciones forzosas no eran parte más que un integrante más de lo que era planificación familiar. Ahí viene el tema. ¿Y por qué muchas políticas públicas no se adoptan? No se adoptan políticas públicas porque quien tiene que decir que la política pública se dé o no se dé, tiene que poner en juego todo esto. Si es tan difícil decidir si salen o no las Fuerzas Armadas, es parte de una política pública. Entonces, eso es lo que restringe en la toma de decisión. Cada uno de esos principios deben explicarse detalladamente cuando se establece una política pública. ¿Por qué? Y si vulnera o no. Siguiente. El objetivo de la política, y este es otro de los grandes problemas. Y este es un problema hasta de nosotros mismos. ¿Se han visto ustedes, han pensado ustedes, qué será de ustedes en 20 años? Ya no les pongo 20 años. ¿Se han visto ustedes de aquí a agosto? ¿Qué objetivo tienen ustedes de aquí a agosto? Y es un tema. El peruano es cortoplacista. Y peor, los jóvenes, peor, una cara jóvenes. Los jovencitos de ahora son existencialistas, utilitarios. Y el término suena feo, pero ¿cómo lo matizo? No son leales. O en todo caso, no tienen identificación. Es decir, los de mi generación y los de las generaciones mayores, si yo era rojo, moría rojo, porque así decidí, planteé, y esa es mi concepción. Los jóvenes, un día me pongo el puro amarillo, mañana me pongo el rosado, mañana me pongo el verde. Igualito, el fin es que cumplan y me atiendan. Es utilitarios. Existencialista, piensa en el día y en satisfacer todo lo que sueña, satisfacer sus cosas en ahora. Y la sociedad es así, no la conseguir. Por eso es que se dice que un objetivo es una situación futura que responde a los intereses y expectativas predominantes del grupo. Y ahí viene el problema, como digo, qué difícil es diseñar políticas públicas en el Perú.
porque predominante es el grupo. Si no sabemos de nosotros mismos dónde queremos estar a 2 meses. Enuncia qué características de forma clara la solución, con un cambio favorable en las condiciones, problema y no como un medio de lograrlo. En los estados de derecho, el resultado esperado debe privilegiar el interés público, es decir, el interés de todo, no el interés particular. Y este es un tema de concepción ideológica. ¿Por qué? Porque el mundo jurídico que nos han vendido es que hay que darle espacio a las minorías. Y por privilegiar las minorías, que son los grupos desfavorecidos, sobreponemos los intereses del bienestar general sobre los beneficios del grupo minoritario. Y para no hablar de temas del Perú, voy a hablar del tema francés. ¿Y por qué Francia es así? Y muchos admiraban esa resolución de la sentencia francesa, de su tribunal, de su máximo órgano constitucional. Francia, históricamente, en su devenir, fue un estado, los estados católicos más importantes de Europa, la vanguardia de las católicas de Europa siempre fueron España, Francia y Alemania hasta antes de Martín Lutero. Pero eran cristianos. Las constituciones, como influencia de la Revolución Francesa, son constituciones laicas, es decir, que no reconocen a la religión católica como religión oficial. Es un Estado. Pero es un Estado con una sociedad predominantemente católica, la francesa. ¿Pero qué pasó? Francia, paladín de la libertad, la igualdad y los derechos, permitía el ingreso de mano de obra de sus colonias africanas, musulmanas. La mejor educación francesa no es la privada, es la pública. Los colegios públicos franceses, por herencia histórica, o tenían grutas con la Virgen de Lourdes, o en los salones había una cruz o una imagen de la Virgen de Lourdes. Llegan los musulmanes y a la sala de educación pública y plantean una acción de amparo que eso atentaba contra su libertad religiosa y que, siendo un Estado laico, debía prohibirse la presencia de imágenes en las aulas. Sentencia fundada, basada en el que hay que respetar el principio de las minorías, el derecho de las minorías, y fundamentada en que este es un Estado laico. Pues bien, los musulmanes tuvieron en Francia su primer éxito legal, utilizando ellos los instrumentos legales para obligar a los católicos a retirar cruces, vírgenes, imágenes de todos contra. Es como si aquí solo esa columna de hierro de musulmanes y todos ustedes, que son una mayoría, católicos. Pero por satisfacer a esa minoría, nosotros, la mayoría, retiramos nuestra creencia. Principio de hay que respetar y privilegiar a las minorías, ¿no es cierto? Y después, cuando tuvieron el ataque musulmán, Sartori, en el análisis de Europa, dice que Europa va a ser invadida y destruida por los musulmanes, porque no saben prevalecer su pensamiento
occidental sobre el pensamiento musulmán. Y es algo que se ve en las calles. Ustedes ven a un musulmán en Europa y es dueño del mundo. Ustedes ven a un musulmán en Estados Unidos y, disculpen, pero se siente disminuido, porque sabe que el principio de la mayoría legal es el principio de la mayoría. Y si ellos hacen algo que atenten contra los principios del mundo y las reglas sociales americanas, les cae bien. En Navidad del 2015, dos jovencitas en Francia fueron violadas por musulmanes. ¿Cuál fue el argumento de los musulmanes? Es que habían sido provocadas por la lujuria de las francesas que vestían con mallas y minifalda y olían a perfumes exóticos. Y es porque el mundo musulmán ve a la mujer como objeto. ¿Y dónde están ahí todas las organizaciones? Yo quiero ver a todas esas organizaciones de derechos humanos que se vayan al mundo árabe a protestar. Yo les contribuiría con un mes de mi sueldo si alguna organización de estas que hay acá se va al mundo musulmán a protestar. Es bien fácil hacer ruido donde nadie te toca, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Son dos concepciones de sociedad en juego. Y eso que les he querido plantear es el tema que pasa incluso en nuestro país, que muchas veces planteamos políticas públicas de una concepción lineal, sin tener en cuenta las costumbres, la concepción ideológica de nuestros pueblos. En la zona sur, como piensan los animales, es muy difícil trabajar una política pública desde su perspectiva de concepción del mundo. Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que en este análisis debemos saber qué tanto beneficio esperamos lograr, qué tanto se resuelve el problema, quiénes finalmente resultan beneficiados, qué tan costoso es el resultado, qué tanto respaldo tendrá el resultado. Y algo que no he puesto ahí, pero que es necesario rescatar, es que en todo desarrollo de política pública y en todo accionar va a haber beneficiados y va a haber perjudicados. El tema es qué tanto estamos preparados en un esquema de política pública para también subsanar el daño de los que van a ser afectados. Y qué tanto, a la anterior lámina, muchas veces los afectados hacen más propaganda y diseño ideológico que destruyen una política pública que va a beneficiar a la mayoría. Porque a veces cacarean más los perjudicados, que son 5, en comparación a los beneficiados, que son 100, pero los beneficiados son patos y los perjudicados son gallinas. Pongo este ejemplo de animal porque el pato cuando pone huevos no hace nada y la gallina cuando pone huevos cacarea. Casi son, a veces los grupos beneficiados no son los que salen a la palestra. Siempre. El mandato, la directriz, norma o regla que define cómo se deberá proceder frente al objeto, situación del problema para lograr el objetivo. El mandato se materializa en la regla, es el núcleo de la política. Entramos a lo que es nuestro negocio, como diría alguien, nuestro caucao. ¿Qué es nuestro caucao? Las normas. Y para todos aquellos que no tienen el mundo del control político y solo se dedican a legislar, aquí pues está el control
de políticas públicas también está en esto, en la materialización de la regla, de la norma. Él debe ser explícito, claro, evaluable, viable, factible y legítimo. Parecen las características de técnica legislativa de la norma, ¿no? ¿Han llevado cursos de técnica legislativa? Las características que debe tener una norma casi muy similares. Es que eso debe ser una política pública, porque va a ser plasmada el mandato, el núcleo de una norma. Siguiente. El soporte formal, que es lo que estamos hablando, jurídico, el administrativo, que es allí donde tenemos siempre los problemas, y siempre las comisiones investigadoras solo terminan realizando el soporte jurídico, el soporte administrativo, el soporte ideológico, la propaganda, la educación, e incluso el tema de los contratos. Una de las cosas que me sorprendió fue que aquí en el país, pues, con un tema ya de normas muy diferentes al tema de contratación parlamentaria en Europa, en Estados Unidos. En Estados Unidos, a cada diputado o representante por 2 años le dan un monto de dinero que puede contratar 2, 10, 15 o 16 personas. Él es independiente de manejar la administración de su presupuesto. El problema es que ninguno de ellos está pensando en quedarse ni con un penny del centavo de sus trabajadores. Algo que no sucede acá. Acá nos dan ese presupuesto y pondría uno solo diciendo que tiene un sueldo de 50.000 soles. Ese non plus ultra solo. O pondrías, ¿pero por qué? Porque su sistema los obliga. El sistema de los diputados o representantes es cada 2 años. O sea, viven en constante validación de su representación, de su sistema. Fuimos a lo que llamamos una oficina desconcentrada en Perú, de Washington a el estado. Ahí nomás está junto con Maryland. Fuimos a Maryland a ver una oficina de un diputado o un representante. Ahí tenían 10 personas, divididos por especialidades. Había una persona encargado de los veteranos de guerra, la otra persona de encargado de todo el mundo latino y migrantes, otra persona para temas de salud, y recibían a los ciudadanos ahí. ¿Por qué? Porque la señora que es esposa del veterano o del que está en combate ahorita en Irán o Irak no ha recibido ese mes el sueldo, y ella es en cristiana, y ese es un compromiso de ese ciudadano para viven en constante contacto con sus representados, o les mandan cartas, correos o llaman una simple llamada telefónica. Acá si no llega el papelito no estamos contentos. Entonces, siempre el soporte jurídico, ¿cuáles son las características? El soporte jurídico es esencial para garantizar la viabilidad de la política. Le da legitimidad, le da sostenibilidad. ¿Por qué legitimidad? Porque se supone que se hace dentro de un marco jurídico constituido. Incluye articulación con normas jurídicas generales, normas específicas si es el caso. Establece la diferencia entre una política de gobierno y una política de Estado. Una política de Estado es la que, como ya les dije al comienzo, solo es característica de un gobierno propio. Y esa se puede hacer por intermedio de un decreto supremo, una resolución ministerial, una resolución administrativa. Mientras que para implementar una política pública sí se requiere siempre o casi siempre de una ley. ¿Y qué hacen los gobiernos? Básicamente,
o piden facultades delegadas o lo sacan a través de decretos de urgencia. Por ejemplo, una recesión económica. ¿Qué necesitas? Si te vas al Parlamento y conocedor de que no tienen mayoría parlamentaria y que los parlamentarios hacen cada barbaridad, mejor emites un decreto de urgencia, que es materia económica, para agilizar el movimiento del Estado. Claro que después te van a juzgar por ello, ¿no? Pero el tema es si logras o no logras el cometido, y eso es lo que no se mide. O legislación delegada. La legislación delegada para el tema determinado, por ejemplo, implementación de leyes para la implementación del TLC con Estados Unidos, dieron un sinnúmero de normas, y muchas de ellas constituyen políticas públicas. ¿Y qué es lo que se dice? Que la primera oportunidad o la gran ventana de oportunidad para implementar adecuadas políticas públicas, y la mayoría de países que es la ventana de oportunidades se presenta cuando se inicia un gobierno. Cuando se inicia un gobierno se presenta una ventana de oportunidades. Y ustedes verán que muchos presidentes de la República llegan y dicen en su discurso inaugural: y para hacer esto necesito de tales leyes. O trae el proyecto de ley o pide facultades. Dadas las características de nuestro Parlamento actual, por ejemplo, si fuera el Parlamento actual, con la composición actual del Parlamento actual, yo pediría la delegación de facultades, no dar el proyecto de ley, porque hay un sector, no sé qué monstruito podría salir. Siguiente. Soporte ideológico, ya lo hemos visto. La siguiente. Soporte administrativo, ya también lo hemos visto. Siguiente. Análisis de políticas públicas, un gráfico de todo lo que hemos conversado, está ahí desarrollado. Siguiente, que quiero avanzar porque si no va a ahora. Las tensiones en el proceso de formulación de políticas públicas. Dale un poquito más. Las tensiones en la formulación de políticas públicas siempre se va a dar más. Otro más. Se va a dar entre oficialismo y oposición. Otro más. Entre el Ejecutivo y el Congreso. Otra más. Y dentro del Poder Ejecutivo mismo. ¿Por qué? No crean que dentro, muchas veces los ejecutivos, todo es unísono. Hay visiones, como por ejemplo, les decía, atacar, ¿qué día el Ministerio de la Mujer? Primero, para atacar el tema de la delincuencia, hay que atacar el problema de la familia. El Ministerio del Interior dirá: no, lo primero que hay que atacar es la delincuencia. El Ministerio de Economía dirá: el Ministerio de la Mujer, para atender ese problema que propones, guaguaguasis, ¿cuánto significa eso? Y tú, policía, ¿cuánto significa más policías? Y el Ministerio de Economía dirá: son 2 más 2, 4, 4 más 2, 8, hay plata para esto y no hay plata para esto. Si hacemos esto, no alcanza para otro. Elijan. Son tensiones dentro del propio Ejecutivo. Y dentro del mismo Parlamento, el debate entre el oficialismo y la oposición, y cuando viene el Ejecutivo, entre el Ejecutivo y el Congreso. Siguiente. La calidad de las políticas públicas. ¿Cómo medimos la calidad de las políticas públicas? Hay principios orientadores de una gestión pública de calidad. Lo primero es: ¿qué tanto le da servicio al ciudadano? ¿Qué tanto está inspirada en valores democráticos? Y ahí viene uno de los grandes problemas. Hay políticas públicas que están en el límite del valor democrático. Es casi imperceptible para determinar el valor democrático. Por ejemplo,
No quiero poner un ejemplo en el Perú como un brasileño. Cuando las favelas y el grado de delincuencia extremo en Brasil se daba, ¿qué se creaba? Escuadrones de la muerte. ¿Y quiénes integraban los escuadrones de la muerte? Policías. Esa experiencia fue perfeccionada con la política pública colombiana cuando tuvo el gran problema del narcotráfico. Los grandes capos de la droga no podían ser juzgados en Colombia. Firmaron, entonces entran allá a Estados Unidos y las famosas extradiciones para ser juzgados en Estados Unidos. Entonces, muchas veces las políticas públicas contravienen los valores democráticos o están al límite de los valores democráticos. ¿Por qué? Porque si el otro de la violación de derechos humanos en Colombia era principio de territorialidad, principio de soberanía como país, pero son soluciones que están al borde de los temas de valores democráticos. Transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Este es un tema muy típico, pero a la vez con muchas aristas y muchos problemas en políticas públicas. No siempre el ser transparente es ser honesto, ¿no? Porque en el Perú hemos aprendido a sacar a la vuelta el tema de transparencia. Soy transparente, he publicado el monto que gasto en mis trabajadores, pero no cuento el número de trabajadores, ni el sueldo detallado de trabajadores. Soy transparente, ahí está. Puede entrar a la página web, ahí está el monto que gasto en recursos humanos. Hemos aprendido a jugar con el tema de transparencia. El tema de participación ciudadana también hay que tocarlo con pinzas. Se lo puse en ejemplo. Las gallinas muy fácil se organizan y cacarean. Los patos ni se organizan ni cacarean. Pero los patos son más que las gallinas. Y muchas veces terminamos desviando una política pública por las gallinas cuando la mayoría son los patos. ¿Entienden? Y la revisión de cuentas, que lo vamos a ver al detalle en la próxima sesión, lo mal que hacemos nuestra revisión de políticas públicas en rendición de cuentas. Sometimiento al Estado de Derecho y la Constitución, legalidad, la garantía constitucional. Es el todo. Coordinación y cooperación en las actividades de la administración pública. Vuelvo a insistir. Uno de los grandes problemas de las políticas públicas es que requieres el concurso de un sinnúmero de elementos, de un sinnúmero de ministerios. Y el peruano, por desarrollo histórico, es feudalista y caudillista. El espacio donde me siento es mi pequeño reino. Y yo soy el amo y señor, a mí no me interesa lo que diga el señor del otro lado. Yo mando aquí. Y se arruinan las políticas públicas por eso. Evaluación permanente y mejora continua. Cuando hablan de evaluación en el Perú es como hablar de pujo, del diablo. Uy, evaluación, nos van a votar. No hay que aceptar eso porque nos van a votar. La evaluación. Sacan lo peor que tenemos dentro cuando nos hablan de evaluación. Pánico, terror. Y de mejora continua, déjame ahí, así está bien. No. Oye, pero no sería mejor. No, se hace lo mismo de yo haciendo años. ¿Ya para qué? No. Así está bien. Tú que vienes a innovar cosas, no.
muy difíciles de cambiar en nuestro chip personal. Siguiente. Y vamos a lo que les decía. Tenemos que hablar de gestión con valor público. Ya el MEC está atrasado. Como les decía, el MEC, venga bien la caña, el MEC de economía, gestión por resultados. Usted está atrasado, primo. Nosotros acá en el Congreso hablamos de gestión con valor público. Estamos en la nueva onda. Marmol introdujo el concepto de valor público en 1995. Miren, ya atrasados estamos. Acción estratégica orientada a resultados. El papel de la nueva gestión pública es creación del valor público, lo cual redunda en la satisfacción ciudadana. El valor público es aquello que el público valora. Se lo pongo en cristiano y en castellano para que me entiendan. Política pública, monumento a la papa. Presupuesto 10 millones, efectivamente se gastaron los 10 millones y hiciste el monumento a la papa. Gobierno eficiente y eficaz. ¿Pero tuvo valor público? ¿De qué le sirve el ciudadano el monumento a la papa? ¿Para tomarse la fotito? No lo siente suyo, el ciudadano ve gritando que lo pinte. En la noche no te orinar del monumento de la papa. Mire, un alcalde de mi tierra, un alcalde distrital, tiene ya creo 20 años de alcalde, planteó un tema de una política pública para construir veredas y pistas en el distrito, con pistas y veredas más anchas de toda la provincia de Chile. Estoy hablando del alcalde del distrito de la Victoria. ¿Qué hacía? Reunía a los ciudadanos de la cuadra y les decía: mira, yo tengo el presupuesto para hacer solo una cuadra, pero puedo hacer 3 cuadras si ustedes se ponen de acuerdo y ponen la mano de obra. Y el que no quiera, el que no pueda trabajar en la mano de obra, deberá aportar su dinero para contratar a los peones. La municipalidad va a poner a la dirección técnica. La cuadra que iba a ser beneficiaria dijo: no va a dar nada. Otras 2 cuadras dijeron: nosotros sí damos. Y presionamos a la cuadra minoritaria para que también aporte. Y construyeron 3 cuadras. Ahora no construyó 3 cuadras. Casi todo el distrito está pavimentado y con hermosas veredas. Y anda si como en Lima ves a alguien que está perforando tu pista o vereda, ni te importa. ¿Lo ves? Si estás caminando, ¿te interesa? No. Pero anda con un martillazo sobre esa vereda, sobre esa pista. Te sale la mancha de la cual y dice: oye, ¿qué te pasa? ¿Quién te ha autorizado? ¿Por qué? Porque les ha costado. Eso ha generado valor público. Lo siente suyo. Eso es valor público. Cuando una política pública hace que sientas la idea tuya y tú la defiendes. Después del gasto, otros habitantes podrán hacer veredas, pistas. El gasto es eficiente, no podrá robar ni un solo, pero no tiene valor público. Y el primer ciclón que venga y con su barrera y haga un hueco para poner su palo y quemar su muñeco, ningún ciudadano le interesará. Pero haz todo eso en la Victoria. Te salta la mancha. Porque les ha costado valor público. ¿Entienden ahora lo que es valor público? Y la diferencia. Les pongo otro ejemplo así. Si a la gente le diría: vamos a cerrar Exsalud en estas circunstancias, ¿le importaría?
como en los 80. Pero si tu barrio es solidaridad y salud y te dicen vamos a cambiar a solidaridad de lugar, ¿cuál sales a defender? ¿Por qué? Porque hay una satisfacción de necesidad, se ha hecho eficiente, sirve al ciudadano. Y lo que sirve al ciudadano, el ciudadano no. Oye, se va a llevar la posta esa de salud. Se la lleven para lo que sirve si nunca tienen. Se van a llevar la clínica de seguridad. No, hay que juntarnos, no sé cómo será posible. Si ahí atienden a cada rato y barato, no tengo que formar tanta cola como la otra. Mi mantención es cada 3 o 6 meses. Valor público. Eso es lo que ha perdido de usted. Hasta los años 2000, Exsalud tenía valor público. Ahora ya no tiene. Ha perdido valor público. Levante la mano el que opina bien de Exsalud y que me fundamente por qué. ¿Por qué? Porque es un bien común para todos y todo depende de la educación que recibimos. Pero le brinda un buen servicio a usted. Brinda de acuerdo a la educación que se tiene uno. Porque si no se tiene una educación básica, no se tienen los valores. Por eso que salud sirve de acuerdo a la necesidad. Debería seguirse, pero no aquí. Y una de las preocupaciones de los que somos trabajadores acá en el Congreso, yo les decía, afortunadamente, la señora Inés de Seguro hizo lo que siempre le planteaba. Nosotros tenemos un seguro privado, la empresa prestadora de salud, pero el día que nos jubilamos, cuando ya estamos con 65 o 70 años, regrese usted a Exsalud, llame por teléfono y su consulta será dentro de 3 meses, cuando usted ya le estemos haciendo la misa al mes. Esa es la realidad. El resto es cuento. Hágase los análisis hoy y sus resultados dentro de 3 meses. Ustedes saben que fenecen los resultados. No sirve. Entonces, hemos perdido el valor público de instituciones trascendentales. Antes veíamos a un policía de respeto. Ahora, yo recuerdo que veía al policía de abajo hacia arriba, un hombre bien plantado, grande, ponía respeto. Ahora veo al policía y tengo que agacharme bastante para ver. Y parte de eso, parte desde el profesor. El tema de los profesores, igualito. Yo soy profesor y llegaba a ser subdirector. Recibía un practicante. Oye, hijito, tú vas a ser profesor, sí, pero lleva un curso de oratoria, por lo menos, tú eres hijito. Tira los ojos para atrás, camina bien. ¿Qué pasaría si yo entro de clase así? La política pública en nuestro país, así como en Estados Unidos, la política pública. En 5 minutos me quedo yo y ya. Entonces, hay cosas que tenemos que desarrollar. Sirven para generar realmente valor. La creación del valor público integra recursos, procesos, actividades, un objetivo productivo, beneficiarios, impacto, gobierno y un objetivo social. El problema de los programas sociales es que no llegan a tener valor público, sino distorsionan los valores públicos, porque acostumbras a no ser productivos, sino asistencialistas. En políticas públicas hay defensores, hay un grupo grande que defiende programas sociales y hay otro grupo grande que critica a los programas sociales, porque dice que no tienen un objeto productivo. En la medida en que a los programas sociales no se les ponga objeto productivo, terminará
condicionando a la sociedad a ser una sociedad asistencialista y cristiana, una sociedad que extiende la mano. Siguiente. ¿Cuáles son los indicadores de valor público? Hay un índice de valor público ya reconocido internacionalmente y se aplica internacionalmente. Este indicador estadístico se llama Índice de Desarrollo Humano, IDH. Desde algunos años elabora el nivel mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El nivel de ingresos por persona, el nivel educativo y el nivel de esperanza de vida. Son tres valores muy sencillos, muchos dicen que muy superficiales, muy incompletos, pero que permiten por lo menos tener un estándar. Primero, ¿cuánto ganas? Segundo, ¿qué nivel de educación tienes? Y tercero, ¿cuál es tu esperanza de vida? ¿Y saben qué? Es lo más lamentable. Fui a editar una charla a Chachapoyas y como me pidieron que de esa charla de Chachapoyas busqué el índice de desarrollo humano. Y como me gusta hacer renegar a las ONGs, Amazonas es una de las zonas con mayor presencia de ONGs, sobre todo en la provincia de Condorcanqui, donde estamos abajo. Hay 32 ONGs, muchas de ellas más de 15 años. ¿Saben cuál es la provincia de Amazonas con más bajo índice de desarrollo humano? Condorcanqui. Lo que significa es que viven de nuestra pobreza, porque no han logrado desarrollar nada. En 15 años debió haber una mejora, pero en vez de mejorar, han ido perdiendo el índice de desarrollo humano de la provincia. Bueno, siguiente. Instrumentos de evaluación. Hasta aquí hemos visto ya tenemos más o menos claro, creo yo, y si no, no es mi culpa, no han tomado leche de chiquitos, lo que es política pública y cómo se elabora, cómo se estructura la política pública. Pero ¿cómo medimos esa política pública? Porque finalmente mi charla es instrumentos o evaluación de políticas públicas por el Congreso, ¿no? ¿Y qué instrumentos entonces necesito para poder medir la política pública? Son 4 instrumentos recogidos de Jorge Lindsay de esta lectura: matriz de efectividad sostenible, matriz de eficacia viable, matriz de desempeño institucional y tablero de control institucional. ¿Cómo se come eso y qué es eso? Dictar un curso de instrumentos es un semestre, pero se lo voy a sintetizar en 20 minutos. Ojalá entiendan. Siguiente. Esa es la matriz de efectividad sostenible. Matriz de efectividad sostenible, por un lado la efectividad y por otro lado la sostenibilidad. Efectos buscados o logrados implican generación de valor. Ponemos amarillo al lado izquierdo, verde al lado derecho, rojo en la parte inferior y amarillo nuevamente al otro extremo. ¿Por qué? Porque vamos a tener baja, alta y baja, alta. Efectividad. Fracaso de la asignación de recursos, no te dieron la plata para que hagas tu política pública, fracaso. Efectividad no sostenible. ¿Qué es esto? ¿Cuántas municipalidades en política pública dicen voy a centrar tantos árboles, voy a crear tantos jardines? ¿Crea el parque? ¿Hay una clienta para crear el parque? ¿Tienes presupuesto programado para tu jardinero? ¿Tienes motobomba para que riegue el parque?
no has considerado eso, entonces no hay efectividad sostenible. Cuando creas valor público, miren señores, vamos a crear este parque, pero vamos a poner un sistema de riego que alguien de los vecinos de acá tiene que ser responsable para controlar y cuidar. Junta vecinal. O de lo contrario, hay parques donde los vecinos ellos mismos los riegan de manera de su casa, pero eso es porque lo ha hecho el vecino. No hay un trabajo de la política pública. Si logramos hacer eso, efectividad sostenible y con valor. Podemos hacer el parque, pero hay una efectividad futura si es que le asignan los recursos para el mantenimiento. En los temas de salud y en los temas de educación juega mucho este cuadro. ¿Por qué? Colegios emblemáticos hicieron muy buena infraestructura, pero tienes que tener un presupuesto de mantenimiento. ¿Qué es eso? Sostenibilidad. Si no le dan recursos, fracasa. Pero además de darle recursos, tienes que hacer un trabajo educativo para que no se deterioren y los alumnos no lo deterioren. Es agregarle el valor público, efectividad y sostenibilidad. O enseñarle al director a ser un poco empresario, a generar sus propios recursos para su mantenimiento. Yo no soy director del colegio máster, al mirar ese Chiclayo me peleaba con el director y era pelotero. Yo de vez en cuando jugaba, pero no soy tan aficionado a ser pelotero, se nota. Y yo siempre renegaba, pues, cuando la malla de los árboles se daña, nosotros las asumimos. Y estos señores vienen, juegan 3, 4, 5 partidos y no aportan ni un solo. Alquilemos la cancha. No, ¿cómo vas a hacer eso? Que son padres de familia. Sí, pues, pero ¿quién va a regar la cancha? ¿Quién va? No, que ya vemos ahí que es. Ahora recién, con la nueva visión gerencial de los directores y subdirectores, les dicen, oye, tú tienes este recurso, no puedes ser papá de la ropa, alquila. Y de lo que alquilas es tus recursos propios para tu propia sostenibilidad. Y logras efectividad y sostenibilidad. Entonces, eso es lo que tenemos que ver siempre en una política pública. Siempre. Hay otras condiciones que ver, más cosas que ver. Estamos ahí explicando lo que les he dicho ya en cada uno de esos cuadros, ¿no? Siempre. Matriz de eficacia viable. Logros pasados con viabilidad futura. Eso es otra de las cosas. Que nos creemos, todo el que llega al gobierno se crea complejo de Adán. Conmigo pisa el mundo. Todo lo de atrás, cuando no es así, hay que ver los logros pasados. Y los logros evaluar si fueron buenos o fueron malos. ¿Para qué? Para ver la posibilidad de implementar o continuar una viabilidad futura de la determinada política. El caso del colegio mayor, vieron que la viabilidad era buena, había una propensión futura. Siguiente. Desempeño institucional. Conceptos que aparentemente son iguales, pero son diferentes. Eficiencia con eficacia, ¿no? Eficacia con eficiencia. No son lo mismo. Es casi, como digo, cumplimiento, como decía mi vieja profesora. El cumplimiento, no quiero cumplimiento. ¿Y qué es el cumplimiento? Cumplir mi
quiero responsabilidad, decía ella. ¿Por qué? Porque el éxito es cuando logras eficiencia y eficacia, es decir, lo que utilizo está bien utilizado y con valor público. Un ejemplo, para que lo diga más rápido. El ejemplo del monumento a la Pampa. He sido muy eficiente, mira, porque el presupuesto era de 100 millones y he gastado 80, no ha habido ni robo, nada, voy a devolver 20 al fisco. Soy eficiente. ¿Ha sido eficaz el gasto? No, porque no trae beneficio público. En un pueblo, y ese es el tema, por eso es importante tener líderes que realmente dirijan, pero líderes de verdad. Aquí en el Congreso, una congresista que planteó el presupuesto participativo, ¿se acuerdan? Que está implementado en la ley orgánica de gobiernos locales. Pero ¿qué pasa? Que se destina un porcentaje para la participación. Vienen ustedes, que son los ciudadanos, y les digo, bueno, hay 10 millones de soles, ¿qué quieren? Ahí abriga uno, ¡el estadio! El otro dice agua potable. Y todos los peloteros comienzan a gritar, ¡estadio, estadio, estadio! Y se aprueba el estadio. Se construye el estadio, pero como no había agua en ese lugar, la cancha fue verdecita para que llegue a la población, porque no hay agua. Y es más, y luego podemos ir por allá. ¿Saben ustedes en qué se ha utilizado el caño en Cajamarca? Cajamarca tiene el estadio de básquet o básquetbol más grande, más hermoso, comparable con los estadios, con los coliseos, perdón, de básquetbol norteamericanos. Pero el ciudadano de Cajamarca no pasa de metros 60. ¿De qué estamos hablando? Gasto eficiente porque hoy es honesto, es honrado, es por pueblo, y los hijos del pueblo tienen que tener un estadio, un coliseo como se hace. Pero sí eficaz ese gasto. Ha tenido valor público. Los pobrecitos, por la media, con la justa, alzan la pelota y van a jugar básquet, ¿no? Sigan. Tablero de control institucional. Eso es todo este técnico, ¿no? Y repito, esto lo he dicho en un semestre completo. Se lo sintetizo para que lo entiendan así rapidito, en flash. Todos ustedes, o la gran mayoría de ustedes, tienen un carro o han visto un carro. El carro tiene un tablero de control, ¿no es cierto? ¿Qué les dice el tablero de control? Que si hay combustible, que si está calentando el carro, a qué velocidad vas, que si tus luces están prendidas, si alguna de tus puertas está cerrada o no está cerrada. Es decir, te mantiene informado de todo lo que sucede en tu carro. Eso es un tablero institucional. Un tablero que te permita a ti saber todo lo que sucede en tu institución y en el desarrollo de tu política pública. Lo que pasa es que hay gerentes que solamente saben lo que pasa con su secretaria y él, y no más allá de su secretaria y de su oficina de gerencia. Pero un verdadero gerente debe tener un tablero de control institucional, debe tener una rendición de que 15 servidores de su área, departamento del Congreso faltaron ese día. O qué suceso importante pasó en tal lugar.
son tableros de control institucional. Y para cada situación se crea una matriz. ¿Me entienden? Y esto estuvo diseñado bajo la concepción, la inspiración de esto vino de los tableros de control del agua. ¿Me entienden? Por eso es que es más fácil explicarlo también así. Porque su origen de los tableros institucionales no tiene ningún tablero de control. Sigan. Simplemente decirles lo que uno de nuestros genios de esa época dijo. Por favor, aplique. No tiene sentido contratar a personas inteligentes y después decirles lo que tienen que hacer. Nosotros contratamos a personas inteligentes para que nos digan qué tenemos que hacer. El problema es que no contratamos inteligentes, ya sabes aquí, a nosotros. Así que tienen que decirnos qué hacer, porque si no nos dicen, no sabremos qué hacer. Ahí nos quedamos y nos vemos el día viernes. Muchas gracias por su atención.